No, ahora me siento bien, tranquilos. Bien, bueno hermanos, ayer estuvimos viendo lo que estábamos cantando en esta tarde. Creo que casi todas las canciones que hemos elegido podrían ser perfectamente canciones que estarán basadas en esta primera carta de Pedro, porque hablan de roca, de fundamento, de esperanza. Ayer estuvimos viendo la primera sesión de estas conferencias que hemos titulado Una iglesia firme. El título de las conferencias es Una iglesia firme en un mundo cambiante. Y ayer vimos la primera característica de una iglesia firme en un mundo cambiante, que es que una iglesia firme tiene una esperanza inquebrantable. Si recordáis, y si no, recapitulamos rápidamente para los que no pudieran estar. Es una esperanza que no nació de nosotros, sino que nació de Dios, que no puede corromperse, ni mancharse, ni marchitarse, que no huye del dolor, sino que lo atraviesa, y también que nos orienta hacia un destino real, aunque en ocasiones la niebla nos dificulta el camino. Y esa esperanza cambia todo lo que tenemos. Pero en su carta, Pedro no se detiene aquí. Eso es solamente los primeros versículos del primer capítulo que estuvimos viendo ayer, porque la iglesia tiene algo más que esperanza. También es algo que el mundo no puede borrar. La esperanza es algo que tenemos nosotros y nadie nos puede quitar. Es una esperanza asegurada, veíamos ayer, pero también somos algo que el mundo no puede borrar. Hoy vamos a hablar de lo que somos. Ayer vimos lo que tenemos y hoy quiero hablar de lo que somos. Y quiero hacerte una pregunta directa. Es la típica pregunta que alguien que predica lanza, pero que no todo el mundo responde, sino piénsala, reflexiona en tu mente. Si yo me acerco a ti personalmente y te pregunto, ¿quién eres?, ¿qué me responderías? ¿Quién eres? Quizás de forma automática tu mente buscaría una respuesta predeterminada. Tú sabes el WhatsApp cuando estás escribiendo y antes de que escribas una palabra te aparece ahí encima una. A veces acierta, la gran mayoría de veces no, ¿verdad? Entonces probablemente yo te digo, ¿quién eres? Y me lanzarías una respuesta predeterminada. Yo, por ejemplo, si alguien me pregunta quién eres, podría decirle, mira, yo soy Daniel, soy fisioterapeuta, tengo una clínica, a lo que me podrías parar y decir, no. No te estoy preguntando a qué te dedicas, te estoy preguntando quién eres. Claro, ahí pararía un poco, me has cortado, digo, vale. Entonces podría pensar un poco y decir, vale, de acuerdo, mira, soy una persona muy sociable, me gusta caminar por el monte, hacer deporte y jugar al pádel. A lo que tú podrías decirme, no. No te estoy preguntando lo que te gusta y cuáles son tus aficiones. Te estoy preguntando quién eres. Claro, ahí ya me pondría nervioso y empezaría a reflexionar, vale. Bueno, pues mira, soy una persona amable, sincera, trabajadora, bueno, todas las flores que yo me quiera echar en ese momento. Y tú, por tercera vez, me podrías parar y decir, no. No te estoy preguntando cómo es tu carácter. Te estoy preguntando quién eres en esencia. ¿Cuál sería la respuesta adecuada a esa pregunta? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que define tu identidad? ¿Alguna vez lo has pensado? Porque yo creo que todos respondemos de estas formas, ¿verdad? Y esto no es solo aplicable a nivel individual, también como conjunto. Iglesia de la Zarzuela, Iglesia de Cambroneras, de Orfila, de todas, iglesias. ¿Quiénes sois?
¿quiénes sois los que os reunís aquí cada domingo? ¿Qué es lo que define vuestra identidad como una comunidad, como una iglesia local? ¿Cuáles son los aspectos que determinan lo que verdaderamente sois y lo que verdaderamente eres? Para el mundo en el que vivimos, definir a una persona es tan sencillo como ver qué es lo que aporta a la sociedad y decirlo, y por eso tenemos en la mente casi todos este tipo de respuestas predeterminadas. Nuestra identidad se asocia a qué me dedico, a mi profesión, a cuál es mi estatus económico, porque hay gente que dice yo soy CEO de una gran empresa, a nuestras aficiones, yo soy una persona amante de los animales, a nuestros rasgos de la personalidad, soy muy amable, soy extrovertido. Pero hermanos, cada una de esas cosas, en esencia, no definen lo que eres o quién eres. Son parte de ti, pero no definen realmente quién eres. Porque piénsalo, si pierdes tu trabajo, si una enfermedad hace que no vuelvas a levantarte de una cama, o si tu carácter cambia por circunstancias, ¿dejas de ser tú? No. Sigues siendo tú. Así que esas cosas no te dan identidad. Por eso necesitamos abordar esta segunda pregunta. ¿Quiénes somos y cuál es nuestra verdadera identidad? Este título de la segunda sesión es Una iglesia firme vive conforme a su identidad. Porque en un mundo cambiante que intenta definirnos y etiquetarnos por lo que podemos aportar o por lo que podemos hacer, una iglesia firme sabe quién es porque sabe de quién es. Primera de Pedro, capítulo 2. Desde el versículo 4 al versículo 12 son los versículos que quiero estar tratando con vosotros en esta mañana. Vamos a leer los primeros 8 versículos para que podamos ir centrándonos, porque si no el pasaje es quizá un poquito largo. Así que leamos desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El primero de los elementos que debemos tener claro a la hora de contestar esta pregunta, ¿quién eres? O como iglesia, ¿quiénes somos? Es saber dónde está el fundamento de nuestra identidad. Porque si nuestro fundamento no está en lo que nos gusta hacer o en lo que sabemos hacer o a lo que dedicamos nuestro tiempo, ¿dónde está? Y eso es precisamente lo que Pedro va a hacer aquí en estos versículos, contestarnos esa pregunta. La primera característica que vamos a ver hoy es que una iglesia firme tiene una identidad fundamentada o fundada en Cristo. Bueno, no pasa nada, si no, te doy yo. A esta aquí, muy bien. Una iglesia firme tiene una identidad fundamentada en Cristo. Si eres observador, si has escuchado o leído con atención, te habrás dado cuenta de que en el pasaje que he leído hay una palabra que se repite muchas veces. ¿Cuál es esa palabra? Piedra. Se repite, depende de alguna versión, pero se repite 7 veces y si coges el sinónimo roca, 8 veces. ¿De acuerdo? Así que está claro que Pedro aquí quiere
darnos una ilustración o mostrarnos una ilustración acerca de la construcción de los edificios para enseñarnos dónde está el verdadero fundamento de nuestra identidad. Así que quizá puede ser que al leer estos versículos te haya pasado como a mí, y es que a no ser que seas un amante de los minerales o de la construcción y las reformas, pues puede ser que tanta piedra te haya perdido un poco. No entendemos esos juegos de palabras entre piedra verdadera, piedra viva, piedra angular, piedra de tropiezo, piedra desechada. Pero los receptores de esta carta sí que estaban entendiendo a la perfección esta ilustración que Pedro les estaba enseñando. Fijaos, a los judíos a los cuales está escrita esta carta, cuando tú les hablabas de edificios y de rocas, les venía a la mente una cosa: lo más sagrado y lo más importante para su cultura, el templo. El templo era el epicentro de su mundo. Allí acudían para todo lo que tenía que ver con Dios: adoración, sacrificios, arrepentimiento, ofrendas, fiestas solemnes. Toda la vida judía giraba en torno a ese imponente edificio de rocas, de piedras. Por lo tanto, cuando Pedro está utilizando este lenguaje, ellos le están entendiendo que está haciendo referencia a ese lugar. Y Pedro lo que va a hacer va a ser romper por completo sus esquemas. Les está diciendo que las piedras de ese templo al que ellos están pensando, esas piedras físicas del templo, por muy imponentes, por muy gloriosas que parecieran, eran simples piedras inertes y muertas. Y compara a Jesús con otro tipo de piedra. Una piedra que él dice que es viva. Una piedra que está viva porque él resucitó de los muertos, como ya Pedro había dicho, visteis ayer, ¿verdad? Él dice que el fundamento de nuestra esperanza, ¿dónde está ahí sostenido? En la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por lo cual Jesús es un Dios vivo y es comparado con una piedra viva. Él les está diciendo: acercándoos a Él. Y cuando os acercáis a esa piedra viva, vosotros dejáis de ser piedras frías en el suelo, inertes, para pasar a formar parte de ese nuevo templo que Él va a explicar. Esto era algo revolucionario para ellos. Ya no tenían que acudir a ese lugar físico para encontrarse con Dios. ¿Cómo es posible? Y es porque Pedro está diciendo que ahora, debido a su unión con Cristo, eran un nuevo templo de Dios. Pero Pedro también introduce otra idea, que juntas se solapan a la perfección. Es que a él le llama, a Jesús, también le llama piedra angular. Dios ha colocado a Jesús como la piedra angular. Igualmente en la arquitectura de esa época, la piedra angular era la primera piedra que se colocaba en la esquina de la base. Y de ella dependía todo. Primero, porque alineaba el resto de las paredes. Esa piedra la tenías que colocar a la perfección. Porque ¿qué ocurre si pones algo torcido, aunque sea un poquito? Que tú sigues haciendo y al final todo está descuadrado. Así que esa piedra alineaba el resto de las paredes. Y segundo, servía de sostén. Todo el peso del edificio recaía sobre esa piedra angular. Esa piedra soportaba la estructura. Así que Pedro está diciendo que Cristo da vida y sostén a ese nuevo templo que es la iglesia. Cristo es el que da la vida y da el sostén a la iglesia. Ahora es muy importante que veamos que Pedro no se detiene aquí con la ilustración y sigue hablando de más piedras. Él continúa. Y cuando seguimos leyendo nos damos cuenta de que esa misma piedra de vida y de sostén, para otras personas es una vida desechada y de tropiezo.
Y esta es una advertencia importante para cada uno de nosotros. Cuando nos apartamos de la piedra viva, cuando nos apartamos de la piedra angular que nos sostiene, pasamos a ser un acúmulo de piedras sin sentido. Cuidado con apartarnos de esa piedra viva. Dice el texto, acercándoos a Él, porque solamente cuando estamos cerca de Él es cuando podemos mantenernos firmes. Fuera de Él solo somos piedras sueltas sin ningún valor. ¿Y cómo se le llama a un conjunto de piedras sueltas sin ordenar? Escombros. Así que fijaos la diferencia. Un conjunto de piedras ordenadas adecuadamente y puestas con un sentido son un edificio. Pero un conjunto de piedras puestas sin ningún tipo de sentido son unos escombros. Solo Cristo debe ser el fundamento de la Iglesia. Hermanos, cuidado, no cambiemos a la roca por otras piedras que parece que brillan más, por otras piedras que parece que tienen mucho valor, pero que no pueden sostenernos. Hermanos, tristemente, estamos viendo en nuestra actualidad muchas iglesias que han dejado de fundamentarse en la roca que es Cristo. Hay muchas iglesias que se fundamentan en grupos de música famosos. Muchas iglesias que se fundamentan en líderes muy carismáticos. Y muchas iglesias que simplemente se han convertido en un club de amigos que se juntan para poder tener un poco de vida social el fin de semana. Pero ¿dónde está Cristo? No está allí. Se han apartado. ¿Conocéis iglesias así? Son muy atractivas. Pero ¿dónde está el fundamento de esas iglesias? Así que, ¿dónde está el fundamento de esta iglesia en La Zarzuela? O si estás visitándonos, ¿dónde está el fundamento de tu iglesia? ¿Estáis fundamentados en Cristo? ¿En la piedra viva y angular? Si nuestro fundamento es el local, si nuestro fundamento son las actividades distintas, el carisma del líder, estamos en peligro. Pero si nuestro fundamento es Cristo, la roca angular, entonces esa iglesia está firme, porque Él la sostiene. Así que recordad, lo que queremos hoy averiguar y contestar es ¿dónde está nuestro fundamento? Y estamos hablando de que una iglesia firme sabe quién es porque sabe de quién es. Somos de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y ahora que hemos visto que la iglesia está fundamentada en Cristo, Pedro da un salto y nos va a definir con unos títulos, que son 4 títulos, que describen cuál es nuestra posición ante el Creador, el Dios de todas las cosas. En un mundo cambiante que nos etiqueta por lo que hacemos, realmente lo que necesitamos es que sea Dios quien nos diga quiénes somos, no el resto de personas. Yo no necesito que otras personas me definan. Yo quiero saber qué es lo que o cómo me define el Creador, el que me ha hecho, porque Él sabe quién soy. Segundo punto. Del versículo 9 al versículo 10 vamos a ver que tenemos una identidad definida por Dios. Una identidad definida por Dios. Versículos 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro ya nos ha mostrado aquí en su carta, sobre quién está edificada la iglesia. ¿Sobre qué está fundamentada? Sobre la roca que es Cristo. Y ahora da un paso más allá. Porque no solo quiere que sepamos dónde debemos y dónde estamos, de hecho, fundamentados, sino también quiénes somos y para qué existimos. Es decir, no solamente nos dice dónde estamos en Cristo, sino que además nos va a dar un rol, un trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo o cuál es nuestro rol junto con Cristo? Y para explicarlo, Pedro va a recurrir a 4 títulos. Y sabéis, estos 4 títulos son títulos que en la palabra de Dios vemos asignados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro coge esos títulos asignados al pueblo de Dios y ahora, bajo este nuevo pacto en Cristo, Pedro se los otorga a la iglesia, que es un cuerpo formado tanto por judíos como por gentiles. Nosotros en la mayoría, supongo que casi todos, o todos, somos gentiles, ¿verdad? 4 títulos que definen nuestra identidad y nos contestan a esta pregunta de quiénes somos. El primero de ellos: somos linaje escogido. Uno de los problemas actuales más grandes es la crisis de identidad, sin duda alguna. La gente no sabe quién es, porque está aquí. Hay una crisis de identidad tan grande que hay un grupo de personas que se identifican, se definen como animales. Se llaman Therians. Es tan famoso porque lo hemos visto últimamente. ¿Qué crisis de identidad tiene que tener un ser humano para preferir identificarse con un animal que con un ser humano? Y aquí Dios nos está diciendo, Pedro, en su palabra, Dios al fin y al cabo, como autor máximo de la palabra de Dios, te está diciendo a ti, tú eres linaje escogido. Mira, no eres un accidente. Tú no estás aquí simplemente porque tus padres querían. No estás por azar. Tu origen y el mío no es un accidente. Somos criaturas pensadas por Dios. Hay una frase de un predicador que me gusta mucho que dice, tú eres una idea de Dios y Dios nunca tiene malas ideas. Tú eres una idea de Dios y Dios nunca tiene malas ideas. Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Y Dios pensó en su iglesia, en cómo la iba a conformar, en qué es lo que iba a hacer para comprarla, muriendo en una cruz, pagando el precio que es su sangre, porque Él pensó en cada uno de nosotros de antemano. Así que lo primero que somos criaturas pensadas, diseñadas por Dios. Linaje escogido. Lo segundo que vemos es real sacerdocio. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes y los sacerdotes no podían ser reyes. Y aquí eso eran funciones separadas. Y aquí en Cristo, ambas realidades se unen. Como iglesia, tenemos acceso directo a la presencia del Rey de Reyes, del Rey del Universo, sin necesidad de intermediarios humanos, y podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Cristo abrió un camino. Sabéis que Él rompió el velo, ese velo que lo que hacía era separar un lugar llamado lugar santo de otro lugar llamado lugar santísimo, donde no se podía acceder, y Cristo rompe ese velo. En Hebreos dice que Él traspasó ese velo por nosotros. Y nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Pero además, como sacerdotes, no solo tenemos
el privilegio de acercarnos nosotros a Dios, sino también la responsabilidad de representar a Dios en este mundo, reflejar su carácter y señalar el camino a los demás para que puedan ir hacia Cristo y ver esa salvación tan grande. Es decir, estamos puestos en este mundo también para ayudar a los demás y transmitir, como dice el texto, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que transmitir ese mensaje. Lo siguiente que habla el texto, la tercera característica o el tercer título de quiénes somos, nación santa. La palabra santo quizás se ha tergiversado un poco, porque no son los santos que tú estás pensando. Quizá uno de los problemas que tienen las personas que están fuera de una iglesia evangélica es que se piensan que cuando hablamos de santos nos referimos a eso. Hay personas que dicen, no, yo no voy ahí, son unos hipócritas. Claro, es que la iglesia no es una iglesia de santos como tú estás pensando, de gente perfecta, con una aureola, que no hace nada mal. No. Santo en la palabra de Dios no significa eso. Santo significa apartado. No es perfecto, no es sin pecado. No, fallamos, por supuesto que sí. Intentamos que no, pero fallamos. Lo que significa es apartados. La iglesia es apartado, tiene que ser apartada para el Señor. Es una comunidad, una iglesia local, es una comunidad de personas apartada para vivir bajo la cultura del reino de Dios, en medio de un mundo que tiene valores completamente distintos. Yo te animo a que estudies el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el rey da la legislación de su reino. ¿Cómo es una persona que quiere y pretende ser un ciudadano del reino de los cielos? Y ahí puedes ver un montón de enseñanzas. Porque un ciudadano del reino de los cielos tiene que vivir diferente. En ese sentido es que nos llama nación santa. Somos un pueblo con otra lealtad. Nuestra lealtad es al Señor, a su palabra. Con otra mentalidad, con otra manera de vivir. Pero cuidado, porque eso no significa que tenemos que aislarnos del mundo ni encerrarnos en una burbuja cristiana hermética. Significa que en medio de una sociedad que es contraria a Dios, nosotros debemos permanecer espiritualmente separados de ella como una luz en medio de un lugar de tinieblas. Y sabéis, esa diferencia va a generar fricción. Si tú vives conforme a lo que este libro enseña, a tu alrededor las personas que no estén de acuerdo va a generar fricción. Si tú piensas en una corriente donde todo... me acaba de venir a la cabeza. En Navidad, en Madrid, cuando tú vas a ver las luces de Navidad, seguro que habéis ido todos, bueno, hay gente de Madrid aquí, tú vas al centro en un día de gente y lo que hace la policía es cortar las calles y darle dirección a las calles. Entonces tú vas por una calle y hay policía que te dice, tú tienes que ir en esta dirección. Y si pierdes a tus amigos, a tu familia y te acuerdas que se han quedado por ahí atrás y tú quieres darte la vuelta para volver a ellos, te dicen, no, por aquí no puedes seguir. Y si no haces caso y sigues, a la gente le molesta, porque no estás siguiendo a dónde va todo el mundo. Entonces, si tú estás viviendo en el mundo y todo el mundo va para allá y tú dices, no, yo voy para allá, a la gente le va a molestar. La gente se va a quejar. Vas a pisar algún pie, pero tienes que tener claro que tú no vas hacia allí, tú vas hacia el otro lado. Porque no caminamos en función a lo que el mundo nos tiene que decir, caminamos con nuestros ojos puestos en Cristo. Y si Cristo no está hacia allí y está hacia allí, me da igual. En ese sentido somos una nación santa, apartada, que tenemos un objetivo distinto. Y por último, pueblo adquirido por Dios.
el sentido original quizá de la palabra, sería un pueblo para su posesión especial. Algo especialmente comprado. No es solamente algo que compras, sino es algo que compras y tiene un valor especial, un valor muy grande. No sé si alguna vez has ido de visita a alguna galería de arte moderno. Yo tengo una amiga que ella es artista y tiene una galería y yo he ido a visitarla, arte moderno. Y uno pasea por la galería de arte moderno y mira los cuadros y yo personalmente pienso, ¿cómo puede un cuadro que parece simplemente una mancha de pintura con 4 telas costar tanto dinero? ¿Cómo puede un cuadro que ha podido hacer mi hija Emma costar tanto dinero? Porque si estoy hablando de un Da Vinci o de alguna cosa así de nivel, pues lo puedo entender. Pero el arte moderno... Y la respuesta sencilla es porque hay alguien que está dispuesto a pagarlo. Si nadie estuviera dispuesto a pagar por ese cuadro costaría pues el máximo que alguien estuviera dispuesto. Si el máximo que alguien da es 1 euro, pues ese cuadro vale 1 euro. Así que el valor de esas obras es tan alto porque hay alguien que está dispuesto a apostar por eso y a pagar por él. En el texto que hemos leído aquí, Pedro dice que somos pueblo adquirido por Dios. Eso significa que Cristo nos compró. Y lo más asombroso es que no nos compró porque nosotros somos una obra de arte perfecta y brillamos mucho. No. Nosotros somos una obra que tiene polvo, fallos, defectos, roturas y taras. Sin embargo, Él nos compró. Y Él decidió pagar el precio más alto del universo por nosotros. ¿Sabéis cuál fue ese precio? No te lo voy a decir, lo vas a leer. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál es el precio que Dios pagó para comprarnos? La sangre de Cristo. ¿Ahora puedes empezar a entenderlo? El valor de tu identidad no lo determina el éxito en tu profesión, no lo determina tu estatus social, ni tu autoestima. Tu valor está determinado por la cruz del Calvario. Vales la sangre del Hijo de Dios. Eres su posesión especial. Y Él pagó por ti un precio que nadie más podría competir. Imagínate en una subasta, yo ofrezco tanto, yo ofrezco tanto, yo ofrezco tanto. Y llega alguien y dice, yo ofrezco la sangre del Hijo de Dios. No hay más que hablar. Por eso, en el versículo 10, nos recuerda y nos muestra un contraste increíble. Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Está refiriéndose a los gentiles, cómo entran a ser parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor había escogido al pueblo de Israel, pero ahora en Cristo nosotros podemos formar parte del pueblo de Dios. Él nos ha salvado.
Ahora, quiero que hagas un ejercicio un momento. No me refiero a flexiones ni a abdominales, no, un ejercicio mental. No sé cuántos de vosotros lleváis en el Evangelio 33 años, 40 años, 45 años, quizá 10, quizá 5 o quizá un mes o 2 meses, no lo sé. Pero todos los que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Cristo, somos conscientes de dónde nos sacó el Señor. Somos conscientes de que éramos como esos lienzos rotos, olvidados en un trastero, sin rumbo, sin identidad, sin un valor aparente. Pero por la gracia de Dios nos miró con misericordia, escuchamos su palabra y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él pagó por nosotros y estampó su firma de propiedad en nuestro corazón. Ahora, ¿estamos viviendo nosotros acorde a esa identidad como iglesia y como tú, como persona? Me da la impresión, y esto es muy triste, de que en muchas ocasiones las iglesias actuales están olvidando ese llamado que dice Dios para su pueblo al final de estos versículos. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor en el Sermón del Monte nos dice, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Y me da la impresión de que estamos muy a gusto en nuestras burbujas. Estamos muy cómodos donde nadie nos molesta, porque aquí todos vamos en una misma dirección. Pero cuando salimos ahí fuera, nos chocamos con gente que va al contrario, ¿verdad? Mirad, si hay algo que caracteriza a los dos elementos de la luz y la sal, a la cual hace referencia el Señor en el Sermón del Monte, es que cuando esos elementos están presentes, cambia por completo el lugar donde están. En una habitación a oscuras, nunca jamás de los jamases vas a poder encender una luz y que esa habitación siga a oscuras. No puede ser. Porque cuando hay luz, la oscuridad se va. Y un alimento al cual tú le has echado sal, nunca vas a poder conseguir que deje de estar sazonado. Así que el Señor nos llama a intervenir, a influir en el lugar donde estamos. Y tú puedes decir, bueno, yo es que no tengo un don tan grande, ¿no? Es que el Señor a lo mejor a ti te ha puesto en una, no lo sé si hay alguien que trabaje en una ferretería, pero en una ferretería. Y a mí me ha puesto en una clínica, y a otra persona le ha puesto en un hospital, y a otra persona le ha puesto en una clase con niños pequeños. Ahí tú estás llamado a ser luz y sal. Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Estamos cumpliendo aquí en Linares, nosotros en Murcia y el resto de personas de donde seáis, con ese propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Está cambiando el entorno en el cual nos movemos porque estamos influyendo o nos estamos mimetizando con el entorno? Una iglesia que olvida su identidad terminará pareciéndose al mundo. Una iglesia que deposita su fundamento en otras piedras, como hemos dicho antes, que no son Cristo, terminará pareciéndose al mundo. Pero una iglesia que sabe quién es, va a impactar el lugar donde Dios la ha puesto. Y eso nos lleva a la tercera cuestión y última que quiero hablar con vosotros en esta noche. Y es que hay una consecuencia lógica. Una vez que sabemos dónde estamos fundamentados y sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, tenemos una identidad que transforma nuestra manera de estar en el mundo.
inevitablemente tenemos que ser transformados en cómo vivimos en este mundo. Versículos 11 y 12, mirad lo que dice. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Permitidme un refrán. Dice, del dicho al hecho hay un trecho. Muchas veces la teoría, un 10. Pero la práctica... Y aquí lo que hace Pedro es decir, vale, ya os he dicho la teoría, ya os he dicho dónde tenéis que estar fundamentados, ya os he dicho quiénes sois, ahora vamos a la práctica. Porque en los versículos 11 y 12, Pedro no está cambiando de tema, está aplicando la teoría a la práctica. Lo primero que nos dice es quién o quiénes somos ante Dios. Y de inmediato lo que hace es exigirnos que demostremos esa identidad en cómo vivimos en el mundo. Y Pedro nos recuerda algo que a veces olvidamos. Así que, si te has dormido ya, despiértate, que termino pronto, pero esto es importante. Pedro dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y paramos aquí un segundo. Un extranjero es alguien que reside en un país que no es el suyo. Una persona extranjera es de un país, vive en un país que no es el suyo. Y un peregrino es alguien que simplemente va de paso hacia otro lugar y pasa por un sitio. Está peregrinando porque pasa por un lugar momentáneamente y sigue su camino. Pedro aquí lo que está diciendo es, cristianos, hermanos, iglesia, no echéis raíces profundas en este mundo. Vuestro pasaporte es un pasaporte celestial. Vuestra ciudadanía, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que está dónde? En los cielos. Y por lo tanto, vuestra manera de caminar en la tierra tiene que ser distinta. ¿No pensáis que a veces esto se nos ha olvidado? ¿No pensáis que hay mucha gente que piensa que se va a quedar aquí? Por supuesto, las personas que no son cristianas, obviamente, pues ellos, su vida se fundamenta en todo lo que tú puedas conseguir en esta tierra y en este mundo. Pero ¿y nosotros? ¿No conoces cristianos que viven como si fueran a quedarse aquí? Es que hay veces que yo escucho personas que digo, oye, a lo mejor el Señor viene esta tarde y le dices, oye, espérate, Señor, que tengo que terminar el negocio y ya luego vienes. Qué triste, ¿no? Pedro nos va a dar dos mandatos muy claros. Uno es un mandato hacia adentro y otro es un mandato hacia afuera. El primero, en el versículo 11, el mandato hacia adentro, y aquí hago un spoiler, y es, mañana vamos a hablar de este tema, ¿vale? Y dice que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Si eres cristiano, tú sabes que tenemos batallas internas. Si eres cristiano, tú eres consciente de que la tentación es constante en nuestros corazones. Y aquí Pedro lo que está diciendo es, esa batalla constante sigue firme. Diariamente. Porque Satanás va a intentar por todos los medios que desde tu interior toda esta identidad se vaya destruyendo y se vaya comiendo poco a poco. Y va a intentar, como sea, intentar apartarte del Señor. Así que lo primero es ese mandato interno. Sigue firme. Mañana lo voy a ampliar más en la siguiente sesión. Así que seguimos. El segundo mandato es un mandato hacia afuera.
dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Podría estar diciendo, mantener buena vuestra manera de vivir. Y la idea cuando dices mantener buena vuestra manera de vivir es que no simplemente que sea una forma correcta y legal o adecuada de vivir, correcta, legal o adecuada, sino atractiva, hermosa, excelente. Pedro lo que está pidiéndoles es que vivan de una manera tan estéticamente bella y justa que resulte atractiva para los que miran desde fuera y les rodean. Que vivamos de tal forma que aunque el mundo nos critique, nos margine, nos calumnie y nos señale por nuestras creencias, al final no les queda otra y se quedan sin argumentos y tengan que reconocer que Dios está en nosotros. ¿No te ha pasado eso a ti alguna vez? Que conoces personas que son muy críticas, pero luego al final dicen, oye, la verdad es que ellos viven distinto. Esa gente es diferente. Esa es la idea. Pedro está diciendo, estáis viviendo de extranjeros, en un lugar apartado, lo habéis perdido todo, todas las creencias a vuestro alrededor son contrarias, pero vosotros tenéis que vivir de una forma excelentemente bella, para que el resto lo vea y acaben glorificando a Dios. Para entenderlo, imaginad que nos nombran embajadores de un país democrático, podríamos decir, somos embajadores de nuestro país, de España, que es un país libre, desarrollado, y nos mandan a un lugar, un país donde hay una dictadura hostil, gris y corrupta. Y nosotros somos embajadores de nuestro país en ese lugar. Como embajadores que vivimos allí, que dormimos allí, compramos en sus tiendas y caminamos por sus calles, y eso es inevitable, pero no adoptamos las leyes de esa dictadura. No aceptamos sus sobornos, no asimilamos sus costumbres inmorales, ni nos corrompemos por su sistema. ¿Por qué? Porque estamos allí, pero no pertenecemos a ese lugar. Porque estamos representando a otro gobierno, a otra patria, a otro rey. Hermanos, la Iglesia es embajadora del reino de Dios aquí en la tierra. Vivimos en un mundo, en medio de un mundo que opera bajo la dictadura de Satanás, del pecado, del egoísmo, del relativismo. Y una iglesia firme no es la que se aísla en su local de cultos para que no se manche, tampoco la que se mimetiza con el entorno para encajar y que no la critiquen, sino la que está en el mundo firme, viviendo en un mundo sin seguir esas leyes del mundo y siguiendo las leyes de nuestro Rey. Porque nuestra identidad determina nuestra conducta. Hay una historia muy famosa que a mí me habla mucho, que dice que el tutor del joven príncipe heredero de la corona francesa, Luis XIV, tenía una tarea sumamente difícil. Y era educar al joven rey. Era un muchacho adolescente en el momento en el que empezó a educarle. Así que como adolescente que es, no sé si a algunos os suena esto de la adolescencia, se rebelaba, respondía mal, perdía los papeles, incluso se comportaba de forma caprichosa y grosera con sus sirvientes. Sin embargo, el tutor jamás le levantaba la mano, ni le gritó, ni le castigó de forma humillante. Cada vez que el joven príncipe iba a cometer o cometía una falta de respeto o actuaba de forma indigna, el sabio tutor se acercaba a él, lo apartaba, le miraba fijamente a los ojos y le decía una sola frase. Recuerda quién eres. Eres el príncipe
y los príncipes no se comportan así. Y esa sola frase bastaba para que el muchacho cambiara de actitud. No cambiaba de conducta por miedo al castigo, sino que cambiaba de conducta al recordar su identidad. Entendía que la sangre real que corría por sus venas le exigía una manera digna de estar en el mundo. Ahora, Iglesia de la Zarzuela, o hermanos, si yo me acerco a vosotros ahora al terminar el culto y os pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Espero que en tu mente ya no me respondas predeterminadamente, con tu profesión, tus aficiones, tu carácter, no. Espero que me digas, soy una piedra. Bueno, no hace falta que me lo digas así, pero la idea. No espero que me digas, soy una piedra viva del templo de Dios. Soy linaje escogido. Soy un sacerdote del Dios Altísimo, pertenezco a una nación santa, soy posesión exclusiva del Rey de Reyes. En definitiva, soy un hijo de Dios. Así que el lunes por la mañana, cuando salgas de aquí, de este lugar, y vayas a tu trabajo, en este mundo tan cambiante que te va a presionar para que te amoldes a sus moldes, cuando en tu trabajo te animen a ser deshonesto, cuando en la intimidad de tu hogar tu orgullo salga e intente romper tu matrimonio, o cuando en las redes sociales la cultura intente arrastrarte a su barro, detente un segundo y piensa, recuerda quién eres. Eres un embajador del reino de Dios, y los embajadores del reino de Dios no viven así. Una iglesia firme no es la que tiene la fuerza más grande, sino la que tiene una identidad más clara, que vive conforme a lo que es, que está fundamentada en la roca que es Cristo y que conoce su identidad. Que seamos luz en medio del lugar donde Dios nos ha puesto, para que las personas al ver nuestra conducta no nos glorifiquen a nosotros, glorifiquen a Dios, que es el que ha hecho su obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, acercarnos a ella y que tú nos hables a través suya, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado una identidad que es más valiosa que cualquier herencia que pudiéramos tener en este mundo, Señor. Somos hijos tuyos. Tú nos has salvado, tú nos has comprado con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti, porque podemos acudir a ti, Señor, a través de Cristo que abrió ese camino al cielo. Gracias por salvarnos, Señor, y te pedimos que todas estas enseñanzas que están en tu palabra transformen nuestro corazón. Queremos realmente vivir de esta forma. No queremos tener un conocimiento teórico, sino que tú apliques esto en nuestro día a día, que tú transformes nuestra vida, Señor, para que las personas puedan acercarse a ti, para que tengamos un testimonio digno, Señor, de ti. Gracias por este tiempo, por estos hermanos que han venido de visita, Señor. Bendícelos allí en sus iglesias también, que ellos puedan estar en lugares, en iglesias que están fundamentadas en la roca que es Cristo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.